la supremacía de las Escrituras. Estaremos tratando hoy la lección número 5, cómo leer las Escrituras. Hechos 8:30, del 26 al 30, para los que no tienen la revista. Texto áureo. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Hechos 8:30. Verdad práctica. Las técnicas de interpretación ayudan a la comprensión de la Biblia, pero no son infalibles. Por lo tanto, no pueden ser colocadas por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Amén. Al pastor Celso va a ser quien va a estar llevando la enseñanza en el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Buenos días tengan todos. Amén. Vamos a dar una pasación a Jesús. Gracias, Señor. Bien, puede sentarse. Puede sentarse. Nos toca esta mañana la lección 5 de la guía, cómo leer la Escritura. Un interrogante que muchas personas se hacen cuando llegan a los caminos del Señor. Un interrogante que muchos, que muchos se hacen cuando quieren conocer más de Dios. Las Escrituras, ya hemos tratado aquí en el transcurso de distintas clases. Las Escrituras sabemos todos quién las hizo. ¿Quién las hizo? Dios. El Espíritu Santo. Dios a través del Espíritu Santo, a través de distintas personas, distintos continentes, distintas épocas, más o menos así como 1600 años aproximadamente, y es una sola. Es una sola palabra que nos ayuda a todos nosotros que estamos en los caminos del Señor. Es la manera de cómo nosotros podemos enfrentar y confrontar nuestra vida diaria a través de la lectura de la Biblia. Por esta lectura de la Biblia no puede ser leída la lectura de la Biblia no puede ser leída como un texto más. Yo conocí a muchas personas que cuando trataba de predicar la palabra me decían que es que yo no entiendo nada. Yo leo y no me queda nada. Y era gente estudiosa, gente con conocimiento. Pero si al caso vamos, la Biblia es como dice el primer ítem de la parte de introducción, es un privilegio para nosotros, porque tenemos en nuestras manos la palabra del Dios verdadero. Y el que no lo cree, bueno, lamentablemente lo siento por él, pero tenemos en la mano la palabra de Dios. La palabra que es real, es verdadera, es confiable, no es errada. Una palabra que tiene el poder de transformar tu vida y la mía. Amén. Amén. Hay que velar en el transcurso de nuestro andar con Cristo, velar por el conocimiento bíblico y la necesidad que tenemos de aplicar en nuestras vidas. ¿Cuál es el gran problema de muchas personas, de muchos hermanos y hermanas? Es que leen la Biblia y no la aplican en su vida. Ese es el gran problema. Y entonces pasan por la iglesia como pasar el viento sobre las olas. No se inmersen en la ola y no salen húmedos de ese conocimiento de la Escritura. Entonces, por ese hecho, nosotros tenemos que entender que si tenemos esta Biblia es por algo. Amén. El Señor nos dejó por algo, no es de gratis, no nos dejó un recuerdo para que la leyéramos cuando nosotros quisiéramos. Nos dejó su palabra. Y como le dije en enseñanza pasada, hermano, cuando estemos en el cielo vamos a encontrar un lugar en ese cielo donde va a estar un atril con la palabra de Dios, que es el libro letras de oro, con muchísima luz, porque es la palabra del Señor. Amén. Y esta palabra no pasará. Dice la Biblia que no hay razón para que pase esta palabra en ningún momento. Amén. No va a pasar de modo, como dice un señor del Vaticano,
que está desactualizada. Por el contrario, es totalmente actualizada. Amén. Para cuando se escribió, hace más o menos 2000 años, 2000 y tantos años, y también actualizada para este tiempo y también actualizada para el futuro. Glória a Cristo. Ok. Aleluia. Entonces, hacia atrás. Ok. Entonces, hay un elemento que cuando nosotros leemos la Biblia, que el apóstol Santiago hace referencia a una expresión que nosotros debemos tener como cristianos. Tenemos que ser hacedores. ¿Qué es hacedores? Aplicar lo que tú lees. Amém. ¿Quiénes les gusta la cocina aquí? Gloria a Dios. ¿Cuánto aplican? Claro. Les gusta para comer. Tienen preparado una receta. Y esa receta ustedes no la aplican. La aplican. Tanto de esto, un poquito de aquello, un poquito de lo otro, esto, darle tantos minutos de tiempo en el fuego, luego lo revuelves, lo tapas, lo sirves, te lo comes y ya. Sigues un patrón. Ok, un patrón que te decía para hacer esa receta. La Biblia nos manda, Santiago, que seamos hacedores de la palabra del Señor. Si el Señor te está dando la palabra, ¿por qué no la sigues? Amém, Jesus. ¿Por qué no la sigues? Una pregunta que le hago a todos. ¿Por qué caemos siempre en el mismo error? ¿Por qué caemos siempre en la misma desconfianza? ¿Por qué caemos siempre en los problemas familiares? ¿Por qué caemos siempre en la mentira, en el engaño? En la fornicación, en tantas cosas. ¿Okay? Así mismo, hermano, en esta clase de hoy conoceremos principios básicos de esta interpretación que hay distintos. Pero yo también apliqué un bono gratis al final para que ustedes tuvieran la posibilidad de leerla mejor y entenderla lo mejor posible. Amén. Bien, vamos a comenzar. La importancia de la exégesis. Miren, aquí vamos a aplicar los términos. Exégesis es el primero de ellos que, por lo regular, muchos de los que están aquí no lo han escuchado y no han tratado con ellos. Pero ¿qué es la exégesis? Aquí la tienen. Es el proceso de interpretación crítica y analítica de los textos bíblicos para comprender su significado. Básicamente eso. Pero que las escrituras digan, pero dejando que las escrituras digan lo que dice el Espíritu Santo en su contexto original. Hay veces que nosotros leemos la Biblia y mal interpretamos el contenido de la Biblia. Y se pueden generar distintas discusiones, distintas situaciones engorrosas en nuestro ambiente familiar, en la iglesia, entre hermanos, porque cada quien le da una opinión distinta a eso. La exégesis viene a acabar con eso. La exégesis trata en lo posible de dejar que el Espíritu Santo sea el que diga a través de nosotros mismos la experiencia básica de lo que significa el contexto original de la Escritura. Porque cada quien aquí tenemos una manera de pensar, tenemos estudios distintos y cada quien le puede dar un trasfondo distinto a un versículo. Yo puedo poner ejemplo, Génesis 1:1, yo puedo entender una cosa, usted puede entender otra cosa, los otros pueden entender otra cosa, en fin. Entonces, esto trae por consiguiente una confusión para la iglesia. Y lo que tratamos en la iglesia es que no haya confusión, sino más bien que el Espíritu Santo sea el que nos transmita la originalidad del contexto. Hermanos, es necesario también estudiar minuciosamente la Escritura, minuciosamente. ¿Qué significa la palabra minuciosamente? Escudriñarla. ¿Qué significa la palabra? Hay una palabra rara que usted nunca ha visto. Búsquelo en el diccionario. Si es bíblico, mejor. Vea cómo se aplica en el contexto bíblico. Vea para qué sirve esa palabra para usted. Para no leer lo que Dios no quiso expresar en ellas, porque es una cuestión básica, que muchos de nosotros le damos un contenido distinto, una expresión distinta a un versículo, y eso nos ha pasado a todos. No, es que yo digo que las orquídeas son, ¿saben cuál es la orquídea? Es que yo digo que las orquídeas son negras, pero tú dices que es morada, y tú dices que es azul. Ese contexto lo da el Señor a través del estudio minucioso de la Biblia. Por eso es que para no cometer errores en la lectura de la Biblia tenemos que estudiarla. Aquí todos hemos estudiado una que otra cosa y
y lo mandan a estudiar geografía, matemáticas, castellano. Ajá, estudia esas materias. ¿Por qué no puedes estudiar la Biblia? ¿Por qué no puedes estudiar la palabra de Dios? Amém, Jesus. ¿Por qué no puedes estudiarla más de las simples letras o las letras que están reflejadas aquí? El contexto que tú crees. Tenemos que hacerlo lo mejor posible. Recuerden que Timoteo, en su segundo libro, empezó, Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Amém, Jesus. ¿Qué significa aprobado? Que pasaste la prueba. ¿Cierto? Cuando uno va a presentar una evaluación, un examen, o estás aprobado o estás reprobado. Reprobado no sacaste la mínima nota. El aprobado significa que lograste todos los términos que te impuso el Señor. Ahora, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ahora ven la última frase, que usa bien la palabra de verdad. Amém, Jesus. Muchos de nosotros usamos mal la palabra. Asustamos al hermano con lo que leemos. Lo dejamos como sin soporte. Pero tenemos que tener la suma conciencia de que las expresiones que salen de nuestra boca y de nuestro espíritu tienen que ser para edificar al hermano, para corregirlo en todo aquello. Pero tratemos siempre que usemos bien la palabra de Dios. Y el uso bueno significa que aplicar correctamente lo que dice la palabra. Si la palabra te dice en los mandamientos: no robarás, ¿por qué robas? Si la palabra de Dios te dice: no mientas, ¿por qué mientes? No estás usando bien la palabra del Señor. Entonces, ese hecho tenemos que dejarlo plasmado en nuestro corazón, que tenemos que aplicar bien esta palabra que tenemos. Miren, usted no sabe lo que tiene entre sus manos. ¿Quién trajo hoy la Biblia? Levanten la palabra. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por allá, 7, 8. Esa palabra no la hizo Pedro, ni Juan, ni Timoteo, ni Juan Carlos, ni Tito. Esa palabra la hizo Dios para ti. Aleluia. Para ti y para mí. Glória a Cristo. Si la hizo para ti, aplícala en tu vida. Amém. Porque muchos tienen 15, 10, 12 años en la iglesia y no han cambiado para nada. Porque no están aplicando la palabra en verdad. Amém. Entonces yo les recomiendo a esas personas que no deben estar en la iglesia, que deben estar en la calle. Porque si no te das la oportunidad de cambiar de tú mismo. Pero entonces, ¿qué haces tú calentando una silla que puede ocupar otra persona que sí quiere cambiar? Aleluia, Jesus. ¿Me entiendes? No me vean así con esa cara de mano. Pero hay que decir la verdad. Amém, Jesus. Hay muchos hermanos que no quieren cambiar. Y tenemos que ser testigos. Testigos. Que es testificar, decir lo que hizo Dios en mí a otros. Aleluia, Deus. O cuando le vaya a pasar, como me pasó a mí, que a mí se me cayó la cara de vergüenza, predicando la palabra allá en la primera iglesia que hicimos. Le dije al hermano: pero vamos, si quieres te presento al hermano Dimas, que vive aquí en casa. ¿Quién? El que vive aquí en casa, Dimas, aquel. No, hombre, ese hombre vive peleando con la esposa, vive rompiendo platos, vidrio, y es groserísimo. Esos son golpes y golpes de esa casa. A mí se me cayó la cara de vergüenza. Ai, misericórdia, Senhor. Honestamente, se me cayó. Hay un hombre utilizadísimo en ciencia por el Dios, utilizado de más. Hombre, cuando habla, se cumple la palabra. Pero ¿qué pasa? No aplica la palabra, ¿verdad? La gente, él no testifica de Cristo. Amém, Jesus. Él testifica del diablo, porque todo lo que hace eso es el diablo en la persona. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser testigos de Cristo a Aleluia. través de su palabra. Amén. Segundo, las limitaciones de nosotros los lectores. Mire, la idea que tenemos nosotros ante leer la Biblia pueden afectar la interpretación que nosotros le damos a la Biblia. Nosotros hemos estado conscientes de que cuando predicamos la palabra y le decimos, invitamos a la persona a leer la Biblia, la persona dice: ah, pero eso es un libro más, es una novela, es un cuento de fantasía. Entonces esas estructuras están en la mente de la persona.
Entonces, esa escritura impide, es una limitante para que esa persona pueda leer la Biblia tal como es. Entonces, tenemos que entender que la limitación hay que echarla abajo, hay que derrumbarla en el nombre de Jesús. Hay que establecer y transmitir a la persona que la Biblia es la palabra de Dios. No, por eso es un libro que escribió fulano y eso hay que actualizarlo. No, eso no se actualiza, hermano. Esa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Lo que leemos no siempre reproduce la verdad que reflejó el Espíritu Santo. Segundo de Pedro 3:16 dice, mira lo que dijo Pedro, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, esos los indoctos, los no estudiados e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición, para su propia perdición. Cuando muchas personas tuercen las escrituras, lamentablemente, todas esas sectas que usted ve por allí, todas esas religiones que usted ve por allí, son personas que han tergiversado las escrituras. Que un ángel se me apareció, un ángel moroní se me apareció y ahora soy mormón. Imagínense usted. Imagínense usted. Y eso lamentablemente, hermanos, y esa iglesia que estoy haciendo referencia es la más grande de Estados Unidos. Y la que tiene más dinero en Estados Unidos. Y que tiene más militantes en distintos países es esa. Que son esos catiritos que andan de pantalón gris, camisa blanca y una corbata. Y bien peinados siempre. Esos son. Pero eso está más perdido que el hijo de Liber. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las escrituras no han sido reveladas a ellos directamente. Y así hay otras religiones. Dese usted golpe de pecho, usted está en la religión verdadera, no religión, está en el camino del Señor verdadero. Gloria a Cristo. Que no hay otro que le pueda hacer. Por anterior, la inclinación pecaminosa nos induce al error. Cuando una persona tiene un conocimiento vago, un conocimiento distinto, un conocimiento errado de la Escritura, por más que lea la Biblia, siempre va a salir errado de lo que lee. Siempre va a salir lo errado. Esa actitud pecaminosa que tienen muchas personas al pecado, de ahí viene la palabra pecaminosa, que tienen ida al pecado, trae consigo, mire, yo conozco un caso que es una persona que se llama apóstol, entre comillas, y el hombre está viviendo en concubinato hace 5 años. Y tú hablas con él y tú le dices, mire hermano, usted si le pasa algo, usted no va para el cielo, usted va directamente para el infierno, porque usted está ¿en qué? Está en concubinato con una persona, está en fornicación con esa persona. No, y entonces el tipo empieza a buscar un versículo y otro. Le dije, mire, por más que tú busques todos los argumentos en tu vida, porque tú vives del pecado, a ti te gusta eso. ¿Qué te impide a ti casarte? ¿Qué te impide a ti ir y formalizar la relación con tu esposa? Porque esa costumbre que tiene mucho, y aquí se ve muchísimo en España, de vivir. Entonces tú le cruzas por tu esposa y te dice, mi pareja. A mí me lo dijeron hace 2 días. No, mi pareja, yo vivo con mi pareja, no tengo hijos, es mi pareja. ¿Te has casado? No. Estás en fornicación. Te llega a pasar algo, por más que tú ores, mi hermano querido, usted va para allá abajo. ¿Ven? Entonces tenemos que ser claros. Mire, no hay tiempo que perder. Más bien yo creo que, honestamente, y el pastor también me ha refutado, me ha confirmado esto, queda poco tiempo. Amén. Y a la persona no hay que hablarle con dulce, es mi opinión. Usted puede utilizar lo que usted diga. Porque cuando la persona se habla con dulce, el dulce tiende a empalagar y a dejar que las cosas se vayan lejos. Pero si tú le hablas con la verdad desde ahorita, dice, hermano, si usted no hace esto, lamentablemente usted no va. Usted no va para abajo. ¿Ok? Y todos queremos estar en esa fiesta. Amén. Entonces, trata de erradicar de su mente, si usted tiene alguna actitud de pecado aún en su mente, trate de sacarla. Trate de sacarla para que la lectura que usted haga de la Biblia sea lo más puro
y perfecto posible. Aleluya. ¿Okay? No caiga en este famoso apóstol que vive en concubinato con una persona porque no se quiere casar. ¿Ok? No hagan eso. Por lo tanto, necesitamos métodos sólidos que nos ayuden a interpretar las escrituras correctamente. Eso lo pueden ver en Romanos 12:2. Tenemos que buscar la forma, la manera de lo que tú leas, tú lo internalices, lo entiendas que quiso decir el Señor a través del Espíritu Santo y cómo te puede ayudar esa palabra, porque esa palabra es para ti, hermano. Muchos de los que estamos aquí dicen, oye, Señor, dame una palabra. Y leíste, y lees, y Judas se orcó. Ah, no. Esa es la palabra para mí. Eso no me gusta. Eso no me gusta. Entonces busca otra. Esa no me gusta. Busca otra. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que buscar lo mejor para leer la Biblia. Miren, ustedes tienen en sus manos la posibilidad, y más aún que empiece un nuevo año, 2024, para leerla y completa. Ya les vamos a decir por qué. ¿Por qué y cómo? La naturaleza de las escrituras. La naturaleza es el origen, de dónde sale, de dónde se origina, de dónde viene la Biblia. La Biblia no salió de una imprenta que a él se le ocurrió hacerla. La Biblia salió del corazón de Dios para nosotros. Aleluya. Amén. Se confirma que la necesidad de la Biblia sea interpretada. Se encuentra en la propia naturaleza de la palabra de Dios. Amén. Dios nos ama tanto que nos deja una serie de instrucciones, una serie de caminos que tú tienes que seguir en tu vida diaria, en la vida que vas a estar aquí con Él. Miren, la Biblia te habla de distintas maneras. La Biblia te puede hablar. Oye, yo estoy recordando ahorita una cosa que me pasó allá en Venezuela, muy fuerte, porque es la primera vez que lo escuché de esa manera. Me pongo a leer a las 5 de la mañana en el porche, en la parte delantera de nuestra casa, la Biblia. Y estoy leyendo cuando Jesús llega al pozo a beber agua y le sale a la samaritana y empieza una conversación ahí. Y entonces Jesús le dice, soy yo el que te habla. Ese soy yo el que te habla. Lo escuché dentro de mí, que a mí me dio temor. Aleluya. Y yo salté y salí corriendo para la habitación a despertar a Laura. ¿Te acuerdas, Laura? Salí corriendo a despertarla porque la voz del Señor la escuché en ese momento. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Esa necesidad que tenemos de la palabra es vital para nuestra vida. O sea, el Señor sembrando, el Señor sesgando nuestro corazón para que la palabra entre. Porque eso es otra cosa. Los corazones de muchos aquí están endurecidos. Y como están endurecidos, no entra la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces pídele al Señor que su corazón sea transformado en un corazón de carne. Que lata por el Señor. Que viva por el Señor. ¿Ok? Porque el corazón endurecido no entra nada. Y esto lo sabemos, que fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia en particular en distintas cosas. La Biblia no es un libro monótono. No está hecho sobre una sola escritura. Está hecho con libros de poesía, narraciones, crónicas, parábolas, en fin. Hay distintas maneras de cómo entenderlo y manejarlo. Por lo cual, el contexto histórico, para poder manejar este tipo de libros, tenemos que ver el contexto histórico cuando se hicieron. Okay, porque una fue de una época distinta a la otra. No todas fueron al mismo tiempo. Una fueron escritas muchísimos años antes de que llegara Jesús. Por ejemplo, como el libro de Isaías, que Isaías escribió que vendría Jesús 700 años, 7 siglos antes que apareciera Jesús. Isaías escribió por su venida. Y posteriormente el Nuevo Testamento fue hecho posteriormente a cuando Jesús se fue de la tierra. O sea, son tantas cosas, contextos que se puede ver en la Biblia que tenemos que analizarlo con prontitud. En Mateo 5:8 dice,
Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Imagínense la importancia de esta expresión de Jesús. Esta expresión fue hecha en el monte en el curso del monte el curso del, ayúdame, pastor, sermón del monte. Ok, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ay, mamá. O sea que todavía hemos visto cosas que aquí no se han cumplido en este momento. O sea que aún falta para cumplirse. Usted quiere ver qué va a pasar, lea la Biblia. Usted quiere saber qué viene para el próximo año siguiente, lea la Biblia. Pida la iluminación al Espíritu Santo. Y esta palabra, como dijo Jesús, no fue hecha de manera momentaria. O sea, no es una palabra, hermano, que dice el Señor, bueno, voy a mandar 20 libros, por ejemplo, de los cuales se van a cumplir 14 y 6 se los dejo para que ellos lean. No, Él mandó esos 66 libros para que usted y yo lo leyéramos, porque todo, escuchen, todo lo que está escrito aquí se va a cumplir. No hay nada que no se va a dejar de cumplir. No hay nada que va a pasar. No hay nada que va a pasar para otro momento. Todo se va a cumplir. Nosotros sabemos que esta Biblia está escrita desde el Génesis hasta qué libro? Hasta Apocalipsis. Muchos no les gusta hablar de Apocalipsis, pero hasta ahí se va a cumplir. Amén. Todo y cada uno de los versos del Apocalipsis se va a cumplir en esta palabra del Señor. Eduardo. La autoridad bíblica. Miren, cuando hablamos de la autoridad bíblica, hablamos de que nosotros somos una iglesia pentecostal. El pentecostalismo es, como dice aquí, es una rama del cristiano protestante que pone énfasis en la experiencia personal con el Espíritu Santo. No otras denominaciones, no otras religiones que usted conoce no han tenido ni tienen experiencia con el Espíritu Santo. Yo tengo una buena amiga, dos buenos amigos en Estados Unidos que pertenecen a la iglesia adventista. Él es médico cirujano de los buenos y ella es exitosa. Cuando yo le predicaba a ambos, yo le decía todo lo que hacía el Espíritu Santo en la iglesia, desde sanidades, liberaciones, que hablaba de profecías, y ¿saben lo que la expresión de ellos? Eran los ojos así, los ojos enormes, porque en su iglesia no se ve eso. Ellos son de mucho texto, de mucho hablar, y no le dan presencia al Espíritu Santo. Hablar, y va a hablar. Yo veo los videos ahora de estos señores en Estados Unidos predicando en iglesias preciosísimas, pero donde hay 10, 11 personas y hay una mortandad completa. Porque ahí no está Dios, no está el Señor. Entonces, el pentecostalismo, esto que tenemos nosotros, que hablamos en lengua, que confiamos en lo que dice el Espíritu Santo a través de distintas personas, que sabemos de profecía y la acatamos, y la escuchamos y la entendemos, esto no lo tienen otras religiones. El Señor nos ha dado la oportunidad de que sea una autoridad directamente en la Biblia. Le tengo unos tips. La autoridad de la Biblia, creemos en inspiración divina, verbal y plenaria de la Biblia. Esto lo di yo en la clase pasada. Al leer la Biblia asumimos que no es errada y que es infalible. Aleluya. Vuelvo y repito. La Biblia que asumimos, la que usted tiene en su mano, la que tú tienes en su casa, la que le da pena traer a la iglesia, porque lo van a ver con una Biblia en la mano, no es errada. No tiene errores. Amén. No tiene errores. Aleluya. Y además es infalible, no falla. Amén. Gloria a Cristo. Aleluya. Esa es la Biblia. Nosotros creemos en eso. Esa autoridad la creemos. Amén. Entonces, rechazamos
en el nombre de Jesús lo relativo. ¿Qué es lo relativo? Puede ser, quizás, tal vez, más o menos. Eso es relativo. Nosotros rechazamos eso, o es o no es. Aleluya. Amén. Entonces, y la desobediencia a los preceptos bíblicos. Miren, tengo una referencia de un pastor de una iglesia aquí de Orense, que se le empezó a hablar sobre hacer observación. Le decíamos, mira, llama, porque aquí hay en tu iglesia como unas 5 o 6 parejas que están en comunidad. Llámalo aparte y invítalo a que se case. Invítalo a que se case. Y él decía, bueno, quizá, bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Menospreciando la palabra del Señor. Menospreciando la palabra del Señor y asumiendo que estaba errada, porque no creía en eso. Mire, eso a mí me decepcionó de ese pastor enormemente, porque para mí no es pastor. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender, hermano, que la Biblia que tenemos en la mano, si habla de fornicación, si habla que no puedes caer en fornicación, no puedes darle luz al diablo a que siga aconteciendo eso en tu iglesia. La iglesia del Señor es para cuidarla. Las personas que llegan aquí llegan enfermas, llegan que necesitan un hospital, y el hospital del Señor es la iglesia. Aleluya. Aquí tienen que venir a ser curadas. Gloria a Cristo. Y esa curación permite que se paseen por todos los preceptos bíblicos que son reales y verdaderos. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? De parte de ustedes está, ¿verdad?, abrir su corazón para seguir adelante y avanzar en los caminos, o quedarse estancados y sentados en la silla y no crecer. A la iglesia se viene a crecer. Amén. Gloria a Dios. A no quedarse estancados. Amén. Amén. Entonces, rechazamos estos pactos de desobediencia. Aceptamos sus doctrinas, aceptamos lo sobrenatural, porque todo lo que pasa en la iglesia a través del Espíritu Santo es sobrenatural. Amén. Es más, la iglesia debería estar acostumbrada a lo sobrenatural. Amén. ¿Okay? Eso de que venga un endemoniado aquí y tal, y el nombre de Jesús, fuera, se fue. Para muchos dirá, ay Dios mío, ahí está pasando algo para mi iglesia. Un hombre o una mujer empezó a pegar gritos rarísimos que me asusté. No, bueno, esto es aquí sobrenatural. Que vemos una persona con una pierna más corta que otra, y nosotros oremos y la pierna salga y se empareje, y haga, si se desmaye 3, 4, porque quiero una cosa. No, hermano, mira, esto es sobrenatural. Aleluya. La iglesia que son naturales, no hay movimiento del Espíritu Santo. Amén. Lamentablemente. Si usted va a una iglesia donde todo es bla, 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 y no ve manifestación del Espíritu Santo, no ve lo sobrenatural, salga corriendo de ahí. Amén. Porque no se está dejando mover el Espíritu Santo de Dios. Okay, entonces la iglesia debe ser sobrenatural. Recuerden el pasado, hasta la sombra de Pedro sanaba. Gloria a Cristo. Aleluya. Imagínense usted, hasta la sombra de Pedro sanaba. ¿Qué es eso? Natural. Amén. Es sobrenatural. Aleluya. Okay. Y creemos en el bautismo del Espíritu Santo y los dones que el Señor otorga a los que le aman. Amén. Por ese hecho, hermanos, por ese hecho, la autoridad bíblica está manifiesta en ese paso. La iluminación del Espíritu Santo. Esto es un poquito bueno para los que quieren y quieren y aman la palabra del Señor. Esta doctrina se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, que le permite discernir la verdad de la palabra. Yo le decía a Orme hace como 3 o 4 semanas, cuando vinimos a Hutchinson, que la iglesia debe pedir más por el discernimiento. Discernimiento. Que el Señor te dé digamos, el movimiento espiritual para tú entender si lo que tú estás oyendo es correcto o no es correcto. Amén. Si lo que tú estás oyendo viene de parte del Señor o no es parte del Señor. Si el hermano aquel empezó a hablar lengua y tú digas, estas lenguas son de Dios o estas lenguas son del diablo. Amén. De eso se trata, dice el Señor.
Y Aleluya. cuando tenemos discernimiento, tenemos la capacidad de evaluar si es de Dios o no es de Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Entonces, por eso nos permite discernir la verdad. ¿Cuántos predicadores se ponen en un púlpito y hablan y hablan y hablan y dicen muchas mentiras? Amén, Jesús. ¿Saben qué hacía en el pasado? En el pasado escudriñaban la escritura a ver si lo que dijo él era correcto, ¿no?, con lo que estaba escrito. Entonces muchos venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos todo eso y nos creemos todo lo que está allí. ¿Saben qué hice yo una vez dando clase en la universidad? Para enseñar a los alumnos a estudiar antes. Porque el estudiante, la palabra estudiante tú la divides en dos. Estudia antes. Estudia antes. Entonces yo le apliqué, porque si todavía no quieren estudiar, salieron más o menos de los exámenes. Amén, Jesús. ¿Qué hice yo? Hice 2 clases de pura mentira. Y el tema y cosas, y yo listo, toda la preparación y todo, y esto, y aquello, y aquello, y aquello. ¿Están conformes? Sí, bien. ¿Alguna pregunta? No, todos entendimos. Perfecto, gracias. Cerré, apagué el videoclip, apagué todo. Y dije, mire, entonces le empecé a hablar. Estudia antes. ¿Qué implica? Que si yo te doy un tema, si yo te doy una guía, tú tienes que estudiar la guía, estudiar el tema antes de que te la den, porque te va a permitir afirmar conocimiento y poder preguntar alguna duda que tú tengas. ¿Estamos bien? Amén. Y yo le di media hora con el látigo a esos muchachos. ¿Por qué? Porque no están aplicando lo que es. Así igual en muchas iglesias. Amén, Jesús. Se creen todo lo que dice el predicador. Porque hay predicadores buenos y hay predicadores más o menos y hay predicadores malos. Predicadores que son utilizados por Satanás para maldecir la iglesia, aunque ustedes no lo crean. ¿Ok? Y hay predicadores que son utilizadísimos por el Señor. Amén. Entonces tienen que tener la posibilidad de discernir para evaluar la palabra del Señor. Aleluya. Porque no te van a ver, en Venezuela decir que tenemos un eslogan, que no te van a meter gato por liebre. O sea, tú compras liebre, conejo, y entonces te quieren vender un gato. Ok, te venden otra cosa. Si tú vas a una iglesia a recibir la palabra del Señor, es palabra del Señor, no es otra palabra. Aleluya. ¿Ok? Asimismo, el estudio racional no es suficiente para entender la revelación escrita por Dios. El estudio racional es una manera de cómo estudiar la Biblia en el contexto de lo que aparece allí, pero sin salirte de allí. O sea, es fuerte estudiarla de esa manera. ¿Por qué? Porque hay que entender la revelación de parte del Señor. La revelación está dada en las Escrituras. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, como dice aquí el tercer tip, que nos ilumine para nosotros poder entender lo que Él trató de decir a través de la Escritura. Aleluya. Por eso la iluminación no es fuente para nada de revelación, solo aclara lo revelado por el Espíritu Santo. Amén, Jesús. Muchos dicen, bueno, una palabra revelada, pero es que la revelada ya está expuesta en la Biblia. Amén. Es la iluminación de esa palabra. Aleluya. Porque usted puede leer un mismo versículo una semana y lo sigue leyendo, y lo sigue leyendo, y lo sigue leyendo, y de repente al último día usted recibe una iluminación distinta. Y tú dices, bueno, pero es que yo no había leído este versículo. Si no lo había leído, lo que pasa es que recibiste una iluminación en ese momento del Espíritu Santo para que tú pudieras ver lo que quería decir el Señor a través de esa frase o de esa expresión. Y eso nos ha pasado a todos. ¿A quién le ha pasado? Amén. A eso le ha pasado a todos. Que leemos y leemos el mismo versículo y llega un día que lees otra cosa en el mismo versículo. ¿Por qué? Porque la iluminación del Espíritu Santo te abrió el entendimiento para ese momento. Y el conocimiento de esa palabra, hermano, que es lo que estamos tratando de manifestar hoy en la iglesia, es que la manifestación, el conocimiento de la palabra produce una comunión con el Dios.
Porque si tú lees la palabra del Señor, es para estar directamente con Él, es recibir su palabra, es para leer de Él, qué hace, qué no hace, qué hizo. Lleva una vida de oración y santificación que muchos no tenemos. Lamentablemente es así. El Señor nos manda que nos santifiquemos y muchos no somos santos. Estamos en vía de santificación, pero si usted lee la Biblia y lee lo que dice la palabra del Señor para distintos momentos de su vida, usted puede sentir que usted empieza ya a santificarse, porque la palabra del Señor te lleva a eso. La palabra del Señor no te lleva a decirte roba, fornica, mata, miente. No, la palabra del Señor te lleva a encontrar. Aleluya. Te dice, no mientas, no robes, no forniques, ¿ok? No deseas, no dejes tu vecino. Amén. O sea, eso es lo que estamos tratando de decir, que eso trae santificación con la palabra del Señor. Entonces, por ese hecho, Eduardo, por ese hecho, la Biblia es útil para enseñar, como se le pidió Pablo a Timoteo, para enseñar, reprender y corregir. Entonces muchos, muchos malentienden esta expresión. Este es para enseñar sobre un tema en particular, para reprender actos malos, actos desorientados que tú estás teniendo, tanto en la iglesia como en tu casa, o en tu vida diaria, y para corregir esos actos. Y muchos hermanos malentienden que somos nosotros los que hacemos ese trabajo malponiendo. Y no es así, hermano. No es así. La palabra nos manda a hacerlo. Amén. La palabra nos manda a hacerlo tal cual. Si tú te das cuenta que un hermano está pecando, tú vas y le buscas todos los versículos de por haber del pecado, de estar pecando, y le enseñas la escritura. Lo reprendes en el nombre de Jesús. Y le dice, hermano, corrige tu manera de actuar. Corrige tu manera de actuar. El pecado está a todos los niveles. No solamente de allá, sino también de acá. ¿Ok? Les cuento un ministerio muy famoso en México, en Los Ángeles, California. Muy famoso, pero muy famoso. Se vino abajo porque el pastor estaba en pecado. Y la esposa, mientras él se bañaba, recibió un mensaje de texto en su móvil, y la esposa abrió el mensaje de texto y estaban la otra chica estaba concertando a una chica para tener sexo en el hotel tal. Y ahí se prendió, como decimos, se prendió el gronero. Y ese hombre que estaba a las alturas de la predicación, de que todos querían que predicase en su iglesia, se vino abajo por ese hecho. Por ese hecho, por estar pecando. No crean que es solamente de aquel lado, es también de este lado que se ven muchas cosas. Pero tenemos que tener la sabiduría para reprender, ¿oyeron? Tenemos que tener la sabiduría para reprender. Porque si tú conoces que alguien está pecando y no lo reprendes, estás cometiendo tu pecado, lo estás dejando llevar. Tú tienes que actuar conforme a lo que dice la palabra, conforme a lo que dice la Escritura, y hazlo sin temor alguno. Pero ¿sabe una cosa? Con amor. Amén. Con amor, no con odio, Amén. no con represalias, sino con amor. La verdad de la Biblia se confirma cuando son experimentadas por la iglesia. Esto es muy importante. Nosotros predicamos que es un Cristo que resucitó, que hizo milagros, que levantó al enfermo, al paralítico, le devolvió la vista, paró el flujo de sangre, levantó a Lázaro, levantó al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Eso se ve en la iglesia. Amén. Eso se ve en la iglesia. Entonces, esa verdad bíblica está confirmada en la iglesia. La iglesia del Señor se ve eso. Cuando usted está en una iglesia donde no se ve eso, salga huyendo, porque no están dejando mover el Espíritu Santo de Dios. Amén.
Entonces, fíjense una cosa. Marcos en el libro, en el capítulo 16, 20 dice: y salieron predicando a todas partes, ayudándoles. ¿Quién ayudaba? ¿Quién los ayudaba? El Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amém. Glória a Deus. Con las señales que le seguían. Entonces esas señales están en usted y están en mí. No tenga temor si usted tiene que orar por un endemoniado para liberarlo. Ay, no, que eso se lo lleva el pastor, que lo haga. No, usted también tiene ese don en su mano. Amém. Repréndale en el nombre de Jesús. Ah, mire, que se está muriendo y voy a orar por sanidad, voy a llamar a la pastora. No. Ore usted. Aleluia, Deus. Ore usted. La obra tiene que ser levantada conforme como un todo con la iglesia. No puede haber una sola cabeza y los demás sin hacer nada. Todos somos la iglesia. Aleluia. Todos somos la iglesia. Todos tenemos esa capacidad para hacerlo. Entonces no tenga temor, no tenga miedo. No llame a otro cuando usted lo puede hacer. Amén. 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 Gloria a Dios. El libro de los Hechos describe la experiencia pentecostal de la iglesia primitiva, haciéndola válida para los días que vivimos. Por eso que yo digo que el libro de los Hechos aún se está escribiendo, porque ese libro no se cerró. Todo lo que acontece en distintas iglesias también está siendo escrito en los cielos, porque ese libro no se ha cerrado. Desde que vino el mover del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre aquellos 120, ese mover no se ha detenido. Siguen abriéndose iglesias con mover poderoso del Espíritu Santo. Y por ese hecho, tenemos que estar conscientes que la iglesia tiene que manifestar eso. Una iglesia no puede ser muerta. ¿Cuándo es una iglesia muerta? Cuando usted ve que no se mueve ni un mosquito. Ni un mosquito. Cuando tú entras a una iglesia y recibes del Espíritu Santo, que ahí no hay nada. ¿Me explico? La iglesia tiene que ser como la del pasado. Oraban, ayunaban, leían la palabra, oraban por enfermos, levantaban muertos, ¿ok? Reprendían demonios, levantaban al paralítico. De eso se trata. De eso se trata. Ojo, pongo aquí un ojo. La experiencia y la tradición de la iglesia puede estar por encima de la autoridad bíblica, y eso lo sabemos todos. La autoridad está en la Biblia. La autoridad está en la Biblia. Solo la Escritura puede acreditar, autenticar y corregir experiencias de la iglesia, como dice 2 Timoteo. ¿Ok? Entonces, la iglesia, la Biblia es el barómetro para que la iglesia esté acomodada a lo que es ella. ¿Ok? Ninguna iglesia, por la experiencia que tenga, por el mover que tenga, por los conocimientos o procedimientos que tenga, puede estar por encima de la autoridad de la Biblia. Amém, Jesus. Aquí hay una autoridad y es la Biblia. Aleluia. Predicamos de ella, Aleluia. no de la experiencia de ninguna iglesia. ¿Ok? Amém. Bien, entonces la escritura y su propio intérprete. Esta es otra palabra que decía. Hablamos comenzando la clase sobre la exégesis y ahora nos toca sobre la hermenéutica. Entonces, la hermenéutica es una disciplina filosófica y teológica que se ocupa de la interpretación y comprensión de textos. Interpreto y comprendo. ¿Ok? Y no solamente de textos bíblicos, sino también de otras disciplinas, especialmente aquellos que tienen un carácter significativo sagrado. A lo que el mismo texto nos dice hoy en un contexto diferente y en lugar comprensible para el hombre moderno. O sea, tratando de adaptar, de entender lo que pasó en el pasado y verlo hoy en el presente. ¿Ok? De eso se trata de tener. Lutero, nuestro hermano Lutero, desarrolló que la escritura debe ser interpretada y entendida por sí misma, por lo cual una parte del texto ayuda a entender otro texto. Amém. Okay. Usted no puede entender un texto de la Biblia solo leyendo un pedacito. Tiene que leer, seguir leyendo y
y verás que el texto más adelante te ayuda a comprender lo que leíste al principio. Y de repente el texto pasado a ese te ayuda a entender el texto que tú estás leyendo. O sea, esto es un movimiento bastante simpático. Los principios de la interpretación bíblica. La Biblia necesita ser interpretada como un todo, por lo cual ninguna doctrina puede basarse en un solo texto o hipótesis particulares. Esto es muy importante. De aquí ha habido muchas divisiones en iglesias y han salido a formarse cosas y ideas y estigmas raros en distintas iglesias. Y salen los judaicos, y salen los testigos de Jehová, y salen los mormones, y salen todas esas cosas. Y las denominaciones. ¿Ah? Y las denominaciones. Y denominaciones también. Surge a partir de una interpretación de un texto. Exactamente. Divisiones y tal. Entonces hay que estar muy claro con esto. El texto bíblico tiene un significado único y debe interpretarse fielmente. Mira, la fidelidad es importante porque en la medida que nosotros entendamos que el Señor quiere transmitirnos la verdad verdadera en una línea de color negro que tenemos frente a nuestros ojos, usted puede entender que el Señor nos ama tanto que tenemos que buscar el significado único. ¿Por qué hay un significado único? Porque un texto no puede tener 5 significados distintos. Un mismo texto no puede tener 5 significados distintos. Tiene que tener un significado único que usted pueda entenderlo como tal. Hay que cuidar las expresiones simbólicas. Tomad y comed de mi cuerpo. Ay, era como Judas se ahorcó. Tienes que entender eso porque esas son expresiones que hubo en su momento para reflejar la condición de Jesús en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que escucha esta expresión, como los antiguos, escucharon esto y no entendieron. No entendieron porque una persona barbuda, delgada, con el pelo por los hombros, dice: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y acaso yo te puedo comer tu cuerpo y beber tu sangre. Tenemos que tener cuidado con esa expresión. ¿Ok? El contexto, ahora, en el contexto que nosotros cuando leemos la Biblia, tenemos que tener el sumo cuidado de analizar los versículos anteriores al versículo que le dé usted al Señor y lo siguiente al texto que usted estudie. Es posible que usted tenga una iluminación, ejemplo, en Gálatas 1:5, capítulo 1, versículo 5. Pero usted no se va a quedar con Gálatas 1:5. Usted tiene que leer Gálatas desde el versículo 1 al 4 y del 6 al 10. Para que entienda todo el contexto en el cual se escribió ese versículo. Amén. Ese versículo no puede ser sacado de ese capítulo para su provecho. Por el contrario, tiene que entender por qué se escribió, a quién se le escribió, dónde se escribió, por qué. E hay algunos que hay que ler el libro todo, ¿no? Ah. Como Esther, Sí. Jonás, Filemón y otros, Sí. para entender el mensaje principal. Yo utilizo mucho esto. ¿Okay? Y a veces, como dice el pastor, escapa del libro y me voy al libro anterior. ¿Por qué? Porque uno encuentra todavía cosas que no están claras para uno y trata de buscarlo antes y después del versículo que nos da el Señor. Los peligros de la hermenéutica. Todo tiene peligro. No nos corresponde a nosotros crear otras reglas dentro de las reglas bíblicas, ni fragmentar o suponer la relatividad de los textos bíblicos. Esto no es relativo, esto es absoluto. La Biblia no es relativa. La experiencia debe ser sometida a lo que expresa la Biblia. Miren, hay veces que pasan cosas en las iglesias que tú dices: eso es de Dios, eso es de Dios, eso es de Dios, y todo es de Dios, de Dios, de Dios. Pero tienes que estar muy claro, tienes que pedirle al Señor discernimiento y verlo a la luz de la Biblia, porque no todo lo que sucede en la iglesia viene de parte del Señor. ¿Estamos? No todo. Les digo y les cuento algo. Una vez estábamos en un retiro espiritual, habíamos con unas 30 y tantas personas, y
Y empezamos a clamar al Espíritu Santo. Y clamando, se levantó una voz por allá, hablando en otras lenguas. Y dijo el que estaba delante de mí, ay, el Señor va a empezar a hablar. Ajá. Pero cuando dijo la segunda palabra, a mí se me hizo todo el cuerpo. Dije, esta no es Dios. Y empezamos a reprender y tuvimos ahí una batalla, sacando ese demonio que estaba en una actividad de la iglesia, que es un retiro espiritual, y el diablo hablando por allá. Pero no todo es de Dios. ¿Okay? No todo viene de parte del Señor. Hay que estar muy claro. No se confíe. Eduardo, ya va, perdón. Durante el proceso interpretativo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Miren, yo le he hablado aquí muchas verdades, pero el que tiene el mando en la lectura de la Biblia es este Señor que está aquí. Amén. Si usted no comienza con una simple y profunda oración al Espíritu Santo, que lo ayude, que lo guíe, que lo ilumine lo que va a leer, usted no está haciendo nada, porque está leyendo su intelecto y su conocimiento y su educación. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo abre, yo no sé a quién le ha pasado eso, abre el entendimiento. Amén. Y te pone en el contexto de lo que está en la palabra. Aleluya. Y te lleva al momento. Gloria a Cristo. Es una cosa impresionante, hermano. Es una cosa impresionante. El Espíritu Santo es el dador de esos momentos, es nuestro ayudador. Por eso que no debemos dejarlo atrás en ningún momento. Eduardo. Aleluya. Conclusión. La Biblia debe interpretarse para conocer un verdadero significado del mensaje. Ya hablamos de la primera parte. La Biblia es la máxima autoridad, el Espíritu Santo nos ayuda a entenderla y las experiencias que tenemos la confirman. En tercero, la hermenéutica y la iluminación del Espíritu Santo ayudan correctamente a interpretarla. Pero tenemos ahora un bono para ustedes. ¿Okay? Si ustedes no han comenzado a leer la Biblia, si ustedes solamente la tienen de adorno, si ustedes solamente la tienen abierta en el Salmo 91, ¿ok? Y cuando la ven, pásenle. Yo lo he visto, cristiano, Salmo 91. Deus tem misericórdia. Ay, ¿por qué lo tienen así? Consejo para leer la Biblia. Ore a Dios para que el Espíritu Santo le dé la revelación divina y el entendimiento. Lo va a encontrar en Corintios y en Lucas 24. Que sea Él que le dé la revelación perfecta. Haga planes. ¿Haga qué? Haga planes y propósitos para leer la Biblia completa. Gloria a Deus. Completa. Oh, Deus. Miren, el próximo año es un año bueno para leer la Biblia. Amém. Tiene 12 meses, 365 días. Ok, usted puede hacer un plan. Ay, no sé, pastor, cómo hacerlo. Ya veo por ahí. No sé cómo hacerlo. Usted se mete en internet y diga, ¿cómo leer la Biblia en un año? Y usted dice todos los capítulos, versículos que tiene que leer. Usted dice... Y morada en plan de yo. ¿Cómo? Morada. En la catedral tenemos la manera. ¿Ok? Pero es que sea muy largo, pastor. No importa. Échale pichón. Lea la Biblia por una. Si yo le hago una pregunta, ¿quién ha leído la Biblia aquí completa? 3. Y ya vemos cuántos, 20 y tantos. 4. Bien. Quem leu completa a Bíblia? Yo conozco personas que la han leído hasta 4 o 5 veces. Pero están desviadas. Completando 8 horas. ¿Ah? Completando 8 horas. Sí. Pastor, Pero yo está- la leí disculpa. completa, pastor, pero cuando Sí. llegaba esa parte de la genealogía, yo saltaba. Se devolvieron, no sé. Sabía que iba a decir. Se tiene que devolver. Me decía que conozco una persona que ha leído la Biblia 5 o 6 veces. Esta persona es una persona muy importante en el ámbito cristiano
pero a pesar que la he leído la Biblia 5 o 6 veces, está desviado en lo que predica. Entonces, imagínense usted. Comience, recomendación, comience con el Nuevo Testamento. ¿Ok? Y luego con el Antiguo Testamento. Yo recomiendo que comience por el libro de Juan, el libro más hermoso. Aleluya. Y después vayan a Mateo. Y después de que tengan todos cubiertos, usted pues se va al Nuevo Testamento y puede entender lo que hizo Dios en estos dos libros de una manera más clara. ¿Okay? Y empiezan a leer el Génesis, luego va a Éxodo y por ahí se van echando pie para adelante. Utiliza Biblia de estudio. Mire, hermano, no hay nada mejor que tener una Biblia de estudio en su casa. No hay nada mejor que tener una Biblia de estudio. Las Biblias regulares no tienen estudios, sino algunas anotaciones, conceptos. Pero yo les recomiendo en especial, la Biblia Thompson. También la Scofield y la MacArthur. Estas son las 3 líderes en el mercado en cuanto a Biblia de estudio. ¿Qué es una Biblia de estudio? La Biblia de estudio trae referencias cruzadas, trae significados, trae conceptos, trae referencias bíblicas de distintos versículos que usted está leyendo en la página. Si usted lee un versículo y no lo entiende, de repente hay una señal debajo, donde la Biblia de estudio se le aclara. Es bastante. La mejor cosa. Esa es la que tengo yo. La otra tiene la Scofield, no sé quién tiene la MacArthur. Y una cosa, que esto es importante. No puedo yo hablar si usted no lee la Biblia y no medita la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo me puede ayudar la palabra de Dios? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi vida? ¿Qué puedo hacer para cambiar el ámbito familiar, el ámbito laboral? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo la aplico? Porque si algo tiene la Biblia es que te puede cambiar. Si usted deja que el Espíritu Santo transforme su manera de pensar a través de la Biblia, 20 puntos. Tiene la batalla ganada. Pero si usted no deja que su corazón trabaje con líneas, con lo que dice la palabra del Señor, lamentablemente está perdiendo el tiempo. Así que eso es una máxima que le dejo aquí, unos bonos para que usted entienda de que tiene en su mano la palabra del Señor, que es una palabra real, una palabra verdadera, que no es una palabra falsa, no es errónea, es totalmente infalible, no falla. Gloria a Cristo. Y por ese hecho, hermano, tenemos que estar conscientes de que el Señor nos los dio por algo. Nos los dio porque nos ama. Y si nos ama, tenemos que tener la conciencia de que nosotros en esta palabra que estamos recibiendo hoy, está la palabra del Señor. Y si usted tiene algún problema, alguna dificultad, alguna desaveniencia con cualquiera en su casa, en su trabajo, usted le pide al Espíritu Santo con el corazón dispuesto a recibir la palabra y el Señor le va a responder por la Biblia. Aleluya. Le va a responder por la Biblia. Gloria a Cristo. Le he comentado aquí en otras oportunidades la experiencia que tuvo una pareja de médicos amigos, vecinos de nosotros, cuando se casaron. Nosotros les regalamos una Biblia muy bonita y le puse la dedicatoria. El Espíritu Santo me decía y yo le colocaba, le decía cuánto yo iba a tener, 2, y esos tuvieron 2 hijos, y toda la necesidad que podían tener, que en la Biblia iba a encontrar respuesta. Y ellos en las horas de descanso de su práctica de posgrado de medicina, ellos iban, vamos a ver qué dice la Biblia que el Señor regaló al señor César y la señora Laura. Y tenían el problema y abrían la Biblia y el Señor le hablaba en la Biblia y ellos se ponían a llorar porque Dios le hablaba. Aleluya. Y esto pasaron más de 2 semanas que ellos todos los días anhelaban el descanso del posgrado para poder leer lo que decía la Biblia en cuanto a la necesidad que tuvieran. Gloria a Cristo. Entonces, si esas 2 personas impías conocieron al Señor a través de esta manera, ¿qué más ustedes que son cristianos, Amén. que conocen la palabra, que pueden multiplicar ese conocimiento que el Señor quiere transmitir en el día de hoy? Aleluya. Así que aprovechen y aprendan a leer la Biblia de una manera especial y un énfasis que hago, hermano.
haga planes. Haga planes. Me voy a proponer leer la Biblia en un año. En el mes de enero voy a leer tantos capítulos o tantos libros. Y va tomando nota, puede colocarlo en la pared, en la puerta de su habitación. Puede buscar la mejor manera de cómo leerla. No pase por la iglesia, ¿verdad? Como pájaro errante. Amém, Jesus. Hagan ido a través de la palabra del Señor. Aleluia. Aprenda de la palabra. Aprenda de la palabra que nos ha traído el Señor para el día de hoy. Amén. Como ler a Bíblia, ler e estudar a palavra é algo fundamental. Amém, irmãos? Vamos hablar de esposa. Aún terminou, esposa nós hablamos, ¿vale? Glória a Jesus. Então, esse tema é extraordinário. A Bíblia se utiliza de 4 maneiras. Primeiro, ler, estudar, que às vezes esquadrinhar, com muita atenção e dedicação. Terceiro, meditar na palavra. O que é meditar? Pensar no que estudou, no que investigou. E quarto, praticar, obedecer. Foi o que o Senhor disse para Josué, para todos os reis de Israel, que lessem, estudassem, meditassem nas Escrituras, para não pecar contra Deus. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Salmo 119, versículo 11, diz o salmista, Salomão mejor, guardei tu palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardar aqui não é sinônimo de como alguém põe em armário, está guardado em Bíblia. Guardar em coração, mas deixar em um rincão e ocultar. Guardar, sempre em um Antigo Testamento, no original do hebreu, significa preservar. Preserva intacta a palavra em meu coração. Aleluia. Medita em ela, dia e noite, Glória a Cristo. para não pecar. Amém. Glória a Jesus. Como o pastor Celso dijo, é uma realidade. Há muitas falsas religiões, sectas, e todas as sectas, realmente elas foram fundadas e basadas em uma visão. E com as raízes são bíblicas. Raízes. Amém, irmãos? Amém. Se tu vai falar com os espiritistas, por exemplo, para embasar a mediunidade, a reencarnação, eles utilizam de textos bíblicos, ao mais se for falar com cristianos. Por exemplo, em Novo Nascimento de João, capítulo de número 5, ele utiliza para embasar a reencarnação. Como também quando Jesus diz em São Lucas que João Bautista é Elias que havia de vir. E muitos outros textos. A mediunidade, eles utilizam, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, quando habla sobre os dons espirituais, para embasar a manifestação de demônios dentro do espiritismo. Nós vamos compreender, irmão? E a importância de usar a exegese e a hermenêutica é extraordinária. Por quê? Porque há muitíssimas pessoas, por exemplo, que saem do espiritismo ou do satanismo, vêm para a igreja e rapidamente muitos deles são constituídos obreiros, pastores, antes mesmo de ser liberados. O portal no mundo espiritual não são cerrados, e as mesmas manifestações que tinha em la oscuridade, em espiritismo, ou bruxaria, ou satanismo, que seja, eles têm dentro da igreja. Nós vamos compreender. E chega um momento que as pessoas, por exemplo, já uma mescla de... Já nem digo mais mescla, porque eu duvido se o Espírito Santo esteja atuando em um sítio desse. Que aí já os movimentos que se haciam na hechiçaria se hacen dentro da igreja. As línguas que abrem, pensam que é o Espírito Santo e são demônios. Os movimentos que há. Hasta, não sei se não já viram que estão introduzindo nas igrejas, aqui em Orense, aqui,
Já pensaram isso, nós outros já cortamos com isso já. Por exemplo, alguns pães, já viu? Vão ser os irmãos, como chama a coreografia, e usam alguma tela, né? De colores. A origem disso é do centro espiritista. Deus diria que seria. E aí muitos cristianos veem isso em um vídeo ou em alguma igreja, algum sítio. Ah, que bonito, vamos trazer isso para a igreja. E vai ser igual. E a origem do espiritismo. Os irmãos compreendem? Então, isso era utilizado para que isso? Era utilizado para atrair demônios. Ali no barco do espiritismo. E aí muitos trazem dentro da igreja. Certos movimentos que se hacía. Estava ouvindo uma irmã, que aí foi liberada e de ser espiritista, e estava falando que ela conheceu mais manifestações de los orixás, de los espíritos que bajavam e eram sendo espiritistas, dentro da igreja, do que quando ela estava inocente de estaria. Os irmãos compreendem? Ela reconhecia nitidamente, porque ela saiu de ali. Tem muitos que saem de ali, não se convertem, e tal está ali, usam os mesmos términos. Nós somos o que não somos, não vinimos. Quem não vino do mundo do espiritismo, às vezes não sabe. Por exemplo, um testigo de Jeová. Um testigo de Jeová, se um coche deles rompe em meio de uma carretera, eles têm uma maneira de fazer um resto que qualquer testigo de Jeová conhece e para e ajuda eles. A firma, um testigo de Jeová, quando ele acha uma firma, há 3 pontos. E qualquer testigo de Jeová conhece o outro só por a firma. Nós vamos compreender, irmãos? Então, o que passa? Nós outros não conhecemos, não sabemos. Pelo dentro do mundo espiritual há códigos que eles conhecem, nós outros não conhecemos. Então, se eles vêm para dentro da igreja e um que se converteu por liberdade, já não sabe, essa manifestação não é de Deus. E na igreja só não vai saber se tiver discernimento espiritual e conhecimento das escrituras. Porque a melhor maneira de discernirmos é através das escrituras. É o Espírito Santo alumbrando nossa mente para entender as escrituras, porque tudo tem que estar embasado nas escrituras. Que é a base? A estrutura. Qual é a base desse edifício? Esse edifício está de pé porque há uma boa estrutura, uma boa base. E a base da igreja tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Amém. Todos os cristianos têm que amar as escrituras e estudá-la. Sermos cristianos e não ter prazer em estudar a Bíblia todos os dias, irmãos, estamos perdendo o tempo. Então, por isso que eu digo aos irmãos, esta classe foi muito proveitosa, como todas são proveiosas, mas esta foi muito proveitosa em se tratando deste tema que é fundamental para nós outros enquanto cristianos. Amém. Estudar a palavra, conhecer a Cristo, prevenir contra o pecado. Amém? Amém. Então, eu estou pedindo o olor aí de um alimento que está preparando para os irmãos aí. Vamos já alimentar o físico, a carne. É, não é, irmãos? Amém. Vamos sair aqui forte. O final de ano, todos estão preparando aí cordeiro, pavo, vacas, chuletones e tantas coisas já. Aí, irmãos que já estão pensando, vou começar a dieta a partir depois do dia de Reis. Porque esse final de ano, início de ano é comer, tá? Pero eu pergunto para a vida espiritual. Amém. Amém, irmãos? Então, a vida espiritual tem uma necessidade tão grande como a vida física. Amém, irmãs? Aí, Beatriz. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. A necessidade é muito grande. Aleluia. E nós não conhecemos, estudamos a palavra e não sermos enganados. Porque os enganos estão infiltrando nas igrejas. Movimento que pensa aí que é o Espírito Santo e não tem nada a ver com o Espírito Santo. Forças demoníacas. E nós, para não sermos enganados, temos que estar aí pautados na Escritura, buscando a Deus, pedindo a direção do Espírito Santo para nos ajudar. E tengamos um crescimento espiritual e desenvolvimento espiritual. Ah, a mim não me gusta, pastor, cansado, tanta coisa. Não, irmão. Ah, esforça-te. Ai, que esforçar.
Tem as escolas bíblicas dominicais, tem os cultos de ensino, os cursos que a igreja oferece para ser, busquem ser. Pastor, é muita coisa, vamos trazer mais um, estamos já organizando para ter mais um, ensinos. A igreja necessita de conhecer a palavra. Amém. Para ensinar outros. Aí cristiano se encontrar com o testigo de Jeová, está perdido. Encontra com um adventista, aí não estão desviando. Aí pastores que estão aí mesclando, não sabe se ele é um sabatista ou se é um... não sabe o que é. Não tem conhecimento da palavra. Então, um mormônio, se encontrar um cristiano, muitos cristianos aí, está perdido. Daqui a pouco ele vai batizar em nome dos mortos. Ou os mortos também. Porque não conhece. E o que vão usar? A Bíblia, mano. Por quê? Porque eles correm as raízes. Há coisas na Bíblia. São distorcionados, são. E se não conhecemos, não vamos saber. Então temos que conhecer. Então busca conhecer, a saber e tal. E para que cresça e se fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando que todos os irmãos aqui, todos são cristianos, são da igreja e tal. Eu tenho um conselho para nós, uma sugerência e um conselho, irmãos. Aqui, nenhum irmão é proibido de visitar outras igrejas. Não são. Nenhum são proibidos de visitar outras igrejas. Não vou dizer que não digo que é pecado e nem proíba nenhum de visitar outras igrejas. Eu sujeito e digo que não vai de culto, por exemplo. Deixar de culto de igreja para visitar outra igreja? Isso não é correto, antiético, não é correto. Tá. Pero eu sugiro aos irmãos, hasta os novos convertidos. Não quer dar visitando de igreja em igreja. Por quê? Todas as igrejas têm sua linha teológica. Se tu crê que a linha teológica que nós outros ensinamos e defendemos é correto, é de Deus, é pautado na Bíblia, então quede tranquilo aqui, congregando, servindo ao Senhor. Não quer ir de igreja em igreja comendo todo tipo de comida que aparece. Porque isso pode não ser bem para a nossa vida espiritual. Eu estou dizendo que é pecados, eu estou dizendo para evitar. Já tivemos experiência aqui com 3 pessoas aqui na igreja que visitou outras igrejas, uma igreja aí que tem um tipo de manifestação sobrenatural e tal, e todo dia tinha que ter uma profecia, não há um dia que vale que fora que não tiveram uma profecia, e essas 3 pessoas foram para ali e volveram aqui endemoniadas. Volveram endemoniadas. Então houve um trabalho para liberar, hein? E esta hoje não foi liberada porque desapareceram. Compreende? Então, há que ter cuidado, irmãos. Há que ter cuidado. Amém? Ah, pastor, não, eu não estou dizendo que todas as igrejas não são de Deus. Não é isso. Estou dizendo que cada um tem uma linha teológica ou coisa dessa natureza. Então, para evitar muita confusão em instrumentos, tu crê que se predica e ensina que essa é a palavra de Deus, quede tranquilo aqui, congregando-se no Senhor, não necessita que dar de igreja em igreja, coisa assim. Amém? E hasta as coisas, os vídeos que estão vendo pelas redes sociais. Se tu és um novo convertido, está pensando agora, principalmente tu que está pensando na hora, a um ter uma madureza espiritual para saber discernir o que és e o que não és, também não queira comendo tudo que tu vê nas redes sociais, não, irmãos. Pode prejudicar a sua vida espiritual. Ok, irmãos? Amém. Deus bendiga a todos em nome de Jesus.